Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el CIAF. Sabemos que las entidades del Estado tienen una herramienta oficial para registrar sus operaciones. Es el llamado CIAF, ¿no? Que significa Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público. ¿Qué nos dice? Según el artículo 23 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, 1436, oficializa al CIAF como el único sistema informático de forma obligatoria que deben utilizar todas las entidades del sector público, ¿no?, que integran la administración financiera. También sabemos que todo el sector público es nacional, regional y local, ¿no? En el nacional tenemos todo lo que son los ministerios, los gobiernos regionales, el gobierno local, tenemos las municipalidades y tenemos también provinciales y distritales. ¿Cómo está conformado todo lo que es la administración financiera del sector público? Tiene 7 sistemas, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto Público, tenemos el Sistema Nacional de Tesorería, tenemos el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la gestión fiscal de los recursos humanos, la cobertura de cada integrante de la administración financiera del sector público se establece en la norma que lo regula. O sea, cada uno de estos sistemas tiene su propia normativa. La ley marco, el decreto legislativo 1436, nos dice que todos estos sistemas son los que integran la administración financiera. Entonces, hablamos del CIAF. ¿Qué es el CIAF? El CIAF es un sistema donde registramos las operaciones de las entidades del Estado. ¿Qué operaciones? Los ingresos y los gastos. ¿Qué nos permite este sistema? Nos permite ordenar la gestión administrativa de las entidades, simplificar tareas, transparentar la información presupuestal, financiera y patrimonial del sector público. A través del CIAF también da transparencia a la ejecución de los gastos, ¿no?, y del uso de los recursos públicos, porque se encuentra en lo que es en la página de internet, que cualquier ciudadano puede entrar y ver en qué está gastando su entidad. En este caso, por ejemplo, la más cercana es una municipalidad distrital. Tenemos que el CIAF en una entidad pública tiene sus operaciones de ingresos y gastos. Los procesa en la base de datos de la municipalidad y lo contabiliza, saca los reportes que son los estados financieros, los estados presupuestarios, las conciliaciones financieras y lo presenta a la Dirección General de Contabilidad Pública. Pero este está integrado también porque maneja lo que es presupuesto. Pues también interviene lo que es la Dirección General de Presupuesto Público. Y tiene ingresos y gastos que tiene que ver con la Dirección General de Tesoro Público. Tenemos también las entidades usuarias del sistema CIAF. Actualmente está operando en 3.114 entidades en todo el país. Tenemos en gobiernos locales 1.694 y tenemos a nivel de Lima 177 y en total sería 1.871 de gobiernos locales. De entidades del gobierno nacional tenemos 347. Tenemos del gobierno regional, ¿no? Tenemos también 524.
¿no? Y diferentes entidades públicas que nos suman 3.114 entidades. Tenemos los principales módulos del CIAF. El CIAF tiene varios módulos, ¿no? Que sus entes rectores es la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Recursos Públicos. Entonces, ¿cuáles son estos módulos? El módulo presupuestal, el módulo administrativo, el módulo de procesos presupuestarios, el módulo de deuda pública, el módulo contable y el módulo de control de pago de planillas. En una municipalidad utilizamos el módulo presupuestal, el módulo administrativo y el módulo contable. En el módulo administrativo ingresamos todo lo que son los ingresos y gastos a través de sus clasificadores, ¿no? A través de sus clasificadores. Y lo contabilizamos, ¿no? En el módulo contable. Entonces tenemos también acá en nuestra siguiente diapositiva el proceso de la ejecución presupuestaria. Estas etapas para la de la ejecución presupuestal tenemos la parte preparatoria y tenemos la parte de ejecución. En la parte preparatoria vamos a obtener lo que es la certificación. ¿Qué es la certificación? Para poder ejecutar un gasto, primero tenemos que certificarlo. Presupuesto nos tiene que decir si tiene presupuesto, ¿no? En qué clasificador y con qué fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué es la certificación? Es un acto administrativo en donde se constata que existen los créditos presupuestarios para atender las obligaciones durante el año fiscal. Si obtenemos esta certificación que nos da presupuesto, entonces sí tiene, como dice, sí tiene presupuesto. Cuando ya vamos a hacer el gasto, ya pasamos a lo que es la ejecución, que tiene 3 fases, ¿no? El compromiso, el devengado y el girado. Y el pagado es automático cuando se hace a través del Banco de la Nación. En el compromiso mensual tenemos con cargo al crédito presupuestario y hasta por el momento de la obligación total dentro del año fiscal. El devengado es cuando ya se constata que el bien o servicio ha ingresado a la entidad. Y el girado cuando se atiende con los recursos públicos lo que ya se ha comprometido y lo que ya ha ingresado a la entidad. Tenemos acá el diagrama del proceso de la ejecución presupuestaria. Tenemos la solicitud de certificación, registro en el CIAF la fase del gasto y también tenemos el registro de CIAF de la fase de ingreso. No hay gastos, sino hay ingresos, ¿verdad? En lo que es el registro de ingresos, tenemos 2 fases. El determinado, que tiene como fuente, documento fuente, el recibo de ingresos. El recaudado, que tiene como documento fuente la papeleta de depósito, cuando ya este ingreso se deposita al banco. En el gasto tenemos la certificación, de la que hablamos, el compromiso anual, el compromiso mensual y tenemos el devengado, cuando ya ingresa el bien o ya se ha prestado el servicio y después se hace el girado y automáticamente el pagado. Estas fases pueden tener una ampliación, una rebaja o una anulación. Tenemos ¿qué es un tipo de operación? Para poder ingresar al CIAF tenemos que definir qué es un tipo de operación. La operación puede ser ingreso o puede ser gasto. ¿Y cómo se reconoce? A través de códigos. Estos son los códigos que están dentro del CIAF. ¿Cómo se clasifica? Pueden ser ingresos o pueden ser gastos. Hay una ejecución presupuestal y hay una ejecución financiera. La ejecución presupuestal es a través de los clasificadores de ingresos,
y de gastos también. Y vemos la ejecución financiera, utilizamos lo que es el plan contable gubernamental. Tenemos el ingreso, tenemos el gasto devengado y tenemos el ingreso recaudado. Acá tenemos los tipos de operación, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a entregar dinero a un trabajador para que después rinda, en este caso los viáticos. Por ejemplo, el tipo de operación es A, encargo interno. Para hacer una compra de un bien o la prestación de un servicio es el código N. Para registrar una planilla o N. Estos son los tipos de operaciones que van a ingresar en el SIAF en el módulo administrativo. Acá tenemos otros más porque son varias las operaciones que se registran y tenemos también lo que es el ingreso, del ingreso, ¿no? Y, por ejemplo, ingreso, cuando vamos a registrar un ingreso, ¿cuál sería el tipo de operación? Y. Acá tenemos un pantallazo del SIAF donde hemos registrado un ingreso, las fases, el determinado, el recaudado, el número de expediente, el tipo de operación, Y. Tenemos el determinado, donde va a ingresar el recibo de ingresos, por qué motivo, ¿no? El clasificador, por ejemplo, en este caso, intereses por depósitos distintos, distintos, ¿no? Y tenemos la fase del recaudado, donde va a ingresar la papeleta de depósito. Y acá también tenemos un modelo de gasto. Tenemos el tipo de operación YG, tenemos la fase compromiso, devengado, girado, ¿no? Tenemos el clasificador, en este caso 00. Tenemos lo que es la fuente de financiamiento, ¿no? ¿Qué tipo, con qué se va a financiar? Y tenemos, por ejemplo, en este caso es un gasto de Banco de la Nación. Entonces, esto sería un resumen de lo que es el SIAF, donde se registran las operaciones que realiza. Pueden ser ingresos y gastos mediante los clasificadores. Y se va al módulo contable para contabilizar de acuerdo con el plan contable gubernamental y también después es tener los reportes, ¿no? Como resultado los estados financieros y los estados presupuestarios. Eso sería entonces.